Este domingo 28 de julio se conmemora el Día del Campesino en honor a la publicación de la Ley de Reforma Agraria. Pero, ¿qué novedades tenemos en la agenda agrícola para los próximos meses? Nos acompaña Santiago Rojas, director nacional del INDAP. Director, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, hubo una serie de anuncios ya el jueves. Esto se adelantó, ¿no? Uno de ellos que llama profundamente la atención y me imagino yo que es una también de parte fundamental de la agenda que deben tener en el sector, tiene que ver con el énfasis que se está dando a las juventudes, a la juventud que de alguna manera se ha visto obligada a emigrar y no se dedica a la agricultura, no se queda en la zona. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve usted este anuncio, director? Sí, la verdad es que, bueno, nuestro presidente Gabriel Boric estuvo el año pasado en el Encuentro Nacional del Agro y ahí solicitó que el INDAP del Ministerio de Agricultura desarrollara una política nacional de juventudes rurales por este desafío. Tenemos envejecimiento de la población a nivel nacional, pero también tenemos mucha migración en el campo y las personas jóvenes no se están quedando, entonces estamos haciendo una política y una serie de programas innovadores para que la juventud se quede en el campo. O también hay algunas personas jóvenes que migran, van a estudiar, se profesionalizan y regresan al campo. Entonces estamos poniendo una serie de instrumentos como un programa piloto de emprendimiento para juventudes rurales para que de esa forma puedan tener todas las herramientas y quieran quedarse en el campo. Concretamente, hoy día, ¿qué es lo que los hace migrar? ¿Qué es lo que los saca de una zona donde uno podría entender que tal vez, si yo he visto a mi familia dedicada a esto y es algo que se va traspasando de generación en generación, como ocurre en otros sectores, me mantengo ahí, lo quiero hacer. Quizás hay un incentivo mayor. Conozco cómo ocurre, mi familia se desarrolló, yo pude crecer en base a esto, pero hay quienes hoy día no lo ven como una propuesta atractiva y salen y se dedican quizás a otra cosa. Hay algunos que, como usted dice, podrán volver. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué hoy día ese éxodo masivo de jóvenes? Sí. Son muchos los drivers que afectan que hoy día las personas jóvenes quizás no quieran permanecer en el campo. Lo conversábamos también con otras autoridades, que hay narrativas que, por ejemplo, las personas mayores, los abuelos, los padres de los productores, tratan de que sus hijos no permanezcan en el campo porque han tenido una vida muy sacrificada. Pero también sabemos que tenemos desafíos de alimentación saludable en todo el país y en todo el mundo. Necesitamos también productores que quieran quedarse. Por lo mismo, esto obviamente incide. Muchas veces hay más dificultades para generar ingresos, obviamente, en los sectores rurales. Hay temas de conectividad, hay temas de camino. Entonces, por eso estamos trabajando el desarrollo rural en forma integral como gobierno, llevando la conectividad digital, mejorando los caminos, generando este tipo de programas de emprendimiento para que las personas jóvenes cuenten con todas las herramientas. Porque muchos de ellos quieren quedarse, pero a veces se ven obligados a partir en búsqueda de mejores ingresos. Pero si disponemos de estas herramientas, podemos ir avanzando. Justamente tenemos una mesa nacional de juventudes rurales, donde ellos también nos han solicitado una serie de temas para ir trabajando y es lo que estamos haciendo junto a ellas y ellos. Este programa va a ser anunciado, entiendo, en agosto, ya falta poquito. Además de conectividad, conexión digital, de alguna manera hay que acercarse también al joven y a las inquietudes que tiene hoy día la juventud, ¿no? Eso también es clave. Estamos hablando de una juventud que no es la misma de hace 20 años. ¿Cómo retenerlos a ellos? ¿Cómo generar un espacio más... Que no solamente vean las oportunidades, sino de desarrollo y de poder seguir contribuyendo, como usted mencionaba, en uno de los pilares de la economía más fundamentales, digamos, en el país? Sí, totalmente. Hay dos cosas. Una primera es que estamos trabajando también esto junto al INJUV, porque ellos tienen todo el conocimiento y el levantamiento de datos de en qué está la juventud hoy día. Y tenemos temas que abordar integralmente, como usted decía, el tema, por ejemplo, de salud mental en los sectores rurales. ¿Qué pasa con los temas de cuidado? Entonces estamos avanzando con el Sistema Nacional de Cuidados para poner más herramientas. Eso por una parte. Pero por otra parte está, justo como tú comentabas, ¿cómo hacemos más accesible, más digitales, por ejemplo, el acceso a los créditos de INDAP? ¿Cómo también le damos prioridad a jóvenes y mujeres en los programas de riego? Entonces, de esa forma, cuando contamos con todos esos instrumentos, podemos tener también una agricultura innovadora que produce alimentos saludables y que es rentable. Y eso es lo que estamos logrando y de esa forma logramos hacer que las personas jóvenes permanezcan en el campo. Y eso también nos da la seguridad y soberanía alimentaria, porque también hoy día estamos consumiendo una gran cantidad de alimentos ultraprocesados que no nos nutren, que generan, ¿no es cierto?, malnutrición en la población. Entonces creemos que un camino también para el desarrollo de Chile y para la mejora de la salud de las personas es a través de la agricultura familiar campesina e indígena y son parte de los temas que conmemoramos en el Día de la Campesina y el Campesino junto al presidente. Sí, la agricultura familiar campesina, a ver si podemos explayarnos un poco más en ese concepto, director, es la que está, sin desmerecer, pero tal vez al final de la cadena, ¿no? Es como
el núcleo más pequeño, que no es lo mismo que el agricultor, el empresario, el exportador, es tal vez el que siempre se ve un poco más marginado de los recursos, de la implementación de tecnología, donde quizás usted nos puede decir, hay más resistencia al cambiar el cómo venimos haciendo las cosas, ¿o no? Ahí hay un tema. Bueno, la definición de pequeño productor para INDAP, que está establecido en la ley de INDAP, son aquellos que tienen menos de 2 hectáreas de riego básico, que tienen menos de 3.500 UF en activo, que son como 120 millones de pesos, y su principal ingreso tiene que provenir de la agricultura. Y como usted comenta muy bien, claro, también tenemos ese tema. Muchas veces las personas mayores no le quieren traspasar en vida a estos jóvenes rurales que tienen un ímpetu y unas ganas de innovar y desarrollar iniciativas. Entonces también trabajamos mucho el cambio cultural también para que las personas mayores confíen en las nuevas generaciones, le entreguen los terrenos, le den la oportunidad de experimentar y de esa forma podamos ir haciendo el relevo. Y sobre la implementación de nuevas tecnologías, ¿qué tan llano es ese terreno? Por ejemplo, cuando ustedes como INDAP dicen, mire, sabe que usted toda la vida lo ha hecho de esta manera, pero le vengo a mostrar una que es bastante más eficiente, sostenible en el tiempo, sustentable con el medio ambiente. ¿Qué tanta receptividad hay respecto a la incorporación de esto, que también forma parte de los anuncios, ¿no? De alguna manera ir apuntando a la innovación y a un proceso más sostenible en el tiempo. Sí, hay 3 elementos diferenciadores de las juventudes rurales. Primero es esta vocación innovadora, es tremenda, cultivos hidropónicos automatizados, también todo lo que es la biofumigación con drones, una serie de temas. Después también se la juegan mucho por una agricultura mucho más sustentable, quieren producir en forma más amigable con el medio ambiente, están viviendo hoy día el cambio climático, entonces están haciendo una producción mucho más limpia. Y el otro tema es la asociatividad. También tienen mucho mayor confianza a trabajar en conjunto, a generar comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales de aprendizaje, a trabajar en red, que es lo que hacemos junto a la Mesa Nacional de Juventudes Rurales. Y un polo, por ejemplo, interesante en Maule, junto al gobierno regional, se obtuvieron un financiamiento para armar todo un polo de innovación agropecuaria, también con foco en estas tecnologías, en tecnologías amigables con el medio ambiente, impresoras 3D, drones y una serie de otras herramientas tecnológicas para mejorar la productividad en base a la innovación. Claro, porque finalmente acá, como usted bien decía, si uno entra al supermercado hoy día, bueno, a la feria, pero prácticamente todo es producido acá, es uno de los pilares fundamentales, lo decíamos, de la economía chilena. Al seguir contando con esto es algo que no se puede desaprovechar, que no se puede desperdiciar, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hemos dispuesto también de una serie de herramientas. Tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Mercados Campesinos, donde agrupamos a productores de una zona, los vinculamos con la municipalidad y se arman mercados de productores directamente en las comunas rurales, y eso permite que ellos puedan vender directamente a los consumidores, mejorando también la rentabilidad. Cuando pasamos por los intermediarios se reduce la rentabilidad de los productores y eso los afecta. Y otro tema que también incide en que se queden las personas jóvenes en el campo es el acceso a tierras. Entonces el presidente también hizo 2 anuncios en el Día de la Campesina y el Campesino, que es que por un lado estamos trabajando con bienes nacionales para dar arriendo accesible para los pequeños productores, y por otra parte vamos a rehabilitar un programa que existió anteriormente, que era un crédito de INDAP con Banco Estado con una parte de subsidio para que puedan también comprar tierra los productores jóvenes y de esa forma permanecer en el campo. Ya, ¿y cuál es como cómo se tiene que hacer esto? ¿Tienen que ser usuarios INDAP ya incorporados hace tiempo en el sistema? ¿Cómo podrían acceder a esto? Porque también es un atractivo importante para poder justamente quedarse. Sí, totalmente. Tienen que acreditarse en INDAP. Para acreditarse en INDAP tienen que acercarse a su oficina más cercana. Tenemos todas las direcciones en indap.gov.cl. Y ahí van a poder consultar también, obviamente, a través de las plataformas web, de nuestras redes sociales, cuáles son los requisitos, si los cumplen o no, y estamos para apoyarles. Sabemos que nunca es fácil, obviamente, iniciar este tipo de proceso, pero debemos aprovechar, obviamente, todos los recursos del Estado que estamos disponiendo para las juventudes rurales y las mujeres rurales. También hubo anuncios en relación al arriendo de tierras, terrenos, ¿no?, que hoy día son fiscales y que de alguna manera eso, para actualizar contratos, a ver si nos puede también comentar cómo se va a ir apoyando también a estos sectores que ya están instalados, a estos productores que ya están instalados, para que permanezcan también ejerciendo una productividad mayor. Así es, el Ministerio de Bienes Nacionales dispone de un banco de terrenos muy grande, y muchas veces esos terrenos, algunos tienen uso, otros se han ido de a poco, ¿no es cierto?, arrendando, y es lo que sucede hoy, que hay muchos productores que producen en terrenos fiscales,
pero los cánones de arriendo es lo que estamos revisando junto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, bajo también el liderazgo de nuestro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para poder ver cómo generar incentivos para los pequeños productores, dado que son un sector tan importante de la sociedad, que cumplen un rol social, un rol medioambiental, y que también muchas veces es invisibilizado, porque según el INE es aproximadamente un 10-12%, pero cuando tomamos de población rural, pero cuando tomamos la definición de la OCDE, que es como estas economías que dependen un poco del sector silvagropecuario, el porcentaje de ruralidad crece a un 25%. Entonces somos un país que viene de una ruralidad muy fuerte y que tiene todavía un componente rural muy fuerte. También hubo anuncios en relación a la incorporación o la instalación con cada vez mayor contundencia también de la mujer. Sí. Hubo anuncios de una escuela para lideresas. ¿Cómo han visto ustedes también la evolución, no solo en la incorporación, que yo creo que eso ya está zanjado, sino en cómo cada vez la mujer puede ir adoptando roles de cada vez mayor relevancia, ya no solamente ser la agricultora, sino que incluso ser empresaria, pensar en ser exportadora? Sí. Sí, totalmente. Hay un cambio, como usted comenta, significativo desde lo que era la agricultura familiar en los 70, en los 80, a actualmente. La participación de la mujer muchas veces estaba mucho más invisibilizada. Las personas que se acreditaban como usuarios de INDAP eran mayoritariamente hombres, y eso ha ido cambiando y hoy día estamos casi en la paridad de los usuarios entre hombres y mujeres. Y cada vez más también vemos mayor participación justamente en los programas de capacitación, en los inicios de nuevos negocios de mujeres. Y eso lo estamos fortaleciendo. Tenemos una mesa comunal, tenemos mesas regionales y mesa nacional también de mujeres rurales, con quien hemos trabajado en conjunto un plan de desarrollo para ir acercando, incorporando el enfoque de género en todos los programas del INDAP. Entonces hoy día priorizamos a los jóvenes, porque son muy importantes, y también a las mujeres para ir reduciendo estas brechas y que cuenten con todas las herramientas del Estado para esto. Y en eso es muy importante también cómo fortalecer las capacidades para tener mayor incidencia política de las mujeres rurales, para que justo se modifiquen estos programas y tengan acceso a todos los instrumentos y efectivamente haya paridad en acceso a los créditos, en las inversiones, en riego, entre otras materias. Sobre riego, justamente, ¿cuáles son las implicancias de estos nuevos anuncios que existen, ¿no?, para ir de alguna manera modernizando y que los impactos porque todo esto también está enmarcado y no hay que olvidarse de, bueno, una crisis climática global, de alguna manera, una sequía que nos afecta particularmente al territorio nacional hace muchísimo tiempo. El riego se vuelve algo cada vez más fundamental, cómo lo hacemos más sostenible, sustentable. Sí. ¿Qué es lo que se viene también en esa materia, director? Sí, bueno, tenemos que destacar que el año 2023 se modificó la ley de riego. Nosotros como gobierno modificamos junto al Congreso. Hay que agradecer el apoyo de todas las parlamentarias y parlamentarios. Entonces, el INDAP tiene un presupuesto de 30.000 millones de pesos en riego, pero la Comisión Nacional de Riego tiene más de 100.000 millones de pesos. Y anteriormente no había mucho un techo. Entonces, ahora sí se puso un techo y se enfoca ahora la Comisión Nacional de Riego en los pequeños y los medianos productores. Entonces, aumentan los recursos para la pequeña agricultura, que es justamente donde están las mayores brechas de tecnificación. Es ahí donde tenemos que poner, ¿no es cierto?, el ahínco para poder desarrollar todos estos proyectos. Y se hacen proyectos de acumulación, de captación, pozos profundos, sistemas de riego tecnificado. También estamos incorporando fuertemente los paneles solares, porque bueno, han subido, ¿no es cierto?, los costos de la energía, y por lo mismo, a través de los paneles solares podemos hacer que tengan prácticamente costo cero asociado al bombeo de riego, porque tenemos que levantar el agua desde abajo del suelo para los sistemas de riego. Pero no es solo eso, sino que también tenemos que trabajar muchas soluciones basadas en la naturaleza. Cómo incorporamos estas prácticas amigables con el medio ambiente, como incorporación de compost, porque la materia orgánica también retiene el agua. Entonces, son distintos temas que estamos trabajando para enfrentar justamente lo que usted comenta, el cambio climático, esta certificación que va avanzando de norte a sur. Hoy día, ¿cuál es la situación más compleja, cree usted, que enfrenta el sector y en qué materia tiene que ver? Porque me imagino que aquí es multidimensional también los desafíos que se enfrentan, desde la capacidad de acceder a tecnología, las condiciones climáticas que enfrentan cada vez más adversas. De hecho, cada invierno vemos cómo sufren con las heladas, con la lluvia, luego en el verano, todo lo que se pierde. Sí. Sí, yo diría que el principal desafío es cómo hacer una agricultura que se adapta al cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse, es el nuevo escenario, y justamente el sector económico más expuesto al cambio climático es la agricultura. Por lo mismo, hace poco, ODEPA, con el liderazgo del ministro y la subsecretaria, se creó el Plan Nacional de Adaptación al Sector Silvoagropecuario. Entonces ahora el desafío es ir implementando estas distintas prácticas, que es lo que hemos estado haciendo desde INDAP en los programas de capacitación
en los programas de riego, cómo fortalecemos la resiliencia de los productores, cómo incorporamos también con mayor fuerza los seguros agropecuarios, cosa que cuando hay una helada fuera de tiempo o una sequía fuera de tiempo o inundaciones también muy fuertes, podemos de esa manera compensar a los productores a través de un seguro. Entonces son distintos instrumentos y eso yo diría que es el principal desafío a nivel nacional. Pero no hay hoy día, director, la capacidad de poder prever esto y evitar las consecuencias nefastas en la producción que vemos, porque además sabemos que muchos de los productos, no sé, se siembran hoy día, se cosechan más tarde, otros se alcanzan a salvar. O sea, esto tampoco es que en el fondo lo que tengo hoy día se destruyó de alguna manera, no me sirve, sino que lo que yo tenía previsto para 3 meses más también se destruyó. ¿Hay alguna manera, alguna tecnología incorporada en alguna parte del mundo que permita de alguna manera salvaguardar todo esto o todavía no existe esa varita mágica? Yo diría que no hay una varita mágica, pero sí son inversiones significativas que tenemos que hacer entre el Estado, los privados, también el rol de las universidades, de los centros de investigación como el INEA, ¿no es cierto? Son fundamentales, pero a través de una serie de instrumentos vamos a poder ir fortaleciendo la adaptación, la resiliencia y de esa manera es inevitable que van a haber shocks externos, pero cómo pasamos esos shocks sin que se afecten los sistemas productivos y es lo que estamos trabajando actualmente. Perfecto. Vamos a estar súper atentos también a cómo se vaya desarrollando esto a lo largo de los próximos meses, también de cara a la implementación de estos nuevos programas que se ya han anticipado el jueves, de cara a este Día del Campesino que va a ocurrir mañana. Sí. Santiago Rojas, director nacional del INDAP, muchas gracias por estar con nosotros.